Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis estimados oyentes. Bienvenidos una ocasión más a Controversias Mormonas. Y gracias por elegir a Emmanuel, al profeta desconocido, y a el tema que nos lleva ya unas cuantas semanas. Esta es la semana 14. Nadie conoce mi historia, la biografía no oficial de José Smith, escrita por Fan Brody, que fue miembro de la iglesia hasta que la expulsaron porque nos gustó el buen trabajo que hizo. Bien, sin más dilación, problemas en Kirtland. No, perdón, el desastre en Kirtland. Aunque José había regresado de Salem sin un cofre de dinero, no estaba exactamente con las manos vacías. En nombre de las empresas mercantiles de Kirtland había conseguido en Nueva York un préstamo de $5,600 de Hasten Haynes and Company. Más tarde, Haynes y Oliver Candery lograron obtener crédito en el este por unos $60,000 en mercancías. Estas ganancias inesperadas le facilitaron la obtención de más préstamos en menor escala en el área de Kirtland. Timothy McTindall le prestó $5,000, Bitron Ealton $1,150 y el banco de Geauga $3,000. Pero José entendió perfectamente que seguir pidiendo prestado solo posponía el día del juicio final, mientras que los nuevos préstamos significaban un respiro temporal, añadían peso a una carga de deuda ya espantosa. Durante 2 meses planeó con sus hermanos la mejor manera de llevar a cabo su liquidación. El resultado de estas deliberaciones fue la Kiran Safety Society Bank Company, es decir, creó un banco. Bueno, os diré respecto al préstamo de Hester Haynes que hemos hablado, no había sido pagado en 1841 cuando ascendía a $7,000 de los Estados Unidos con intereses. Bien, en fin, eso para que lo paga como una nota. Bien, como hemos dicho, el resultado de estas delaciones fue la creación del Banco de Kirtland, Kirtland Safety Society Bank Company, organizada en noviembre de 1836 con un capital social de no menos de $4 millones y dirigida por Sidney Riddle como presidente y José como cajero. Se esperaba que el banco resolviera el problema de las deudas mediante el seductor y sencillo expediente de imprimir nuevos billetes. Siempre que fuera posible, estos billetes se cambiarían por dinero metálico. En cualquier otro momento que no fuera a mediados de los años 30, este plan había sido una locura. La frontera siempre había favorecido la expansión de la moneda y cualquier ley diseñada para aliviar a la clase deudora. Ahora, debido a la frenética especulación de la tierra, había una enorme demanda de dinero y la necesidad de nuevas facilidades bancarias. Todo lo que se requería para iniciar un banco en el oeste era una cantidad ilimitada de tiempo y el capital necesario para pagar al grabador e impresor para hacer los billetes. Un banco de Hayes se constituyó como un instituto de huérfanos. Otro se fundó con los estatutos de una asociación de bibliotecas moribundas, cuyos activos totales eran un remanente de libros con las puntas dobladas. El número de bancos autorizados que operaban en el Estado había saltado de 11 en 1830 a 33 en 1836. Además de estos, había 9 instituciones no autorizadas que también emitían dinero. La circulación de billetes en 1836 era un 70% mayor que en 1835. Había por lo menos 300 tipos diferentes de billetes autorizados, por no hablar de los billetes ilegales y las falsificaciones de diversos estilos: perro amarillo, mono liso, cachorro azul e indio enfermo. Al caos del sistema bancario de Ohio se añadió ahora la Safety Society de José. Las suscripciones al capital social oscilaban entre $1,000 y $500,000. La mayoría de los suscriptores pagaban en los lotes de las ciudades en auge de Kirtland entre 5 y 6 veces el valor normal. De acuerdo con el Painesville Telegraph, José tasó su propia tierra en Kirtland en $300,000 y declaró que todo el capital social del banco estaba compuesto por tierras situadas en un radio de 5 kilómetros cuadrados. Perdón. Se dijo que el banco fue establecido por una revelación de Dios
y corrió el rumor por el pueblo de que el profeta había predicho que como la vara de Aarón se tragaría todos los demás bancos y crecería, florecería y se extendería desde los ríos hasta los confines de la tierra y sobreviviría mientras todos los demás quedarían en ruinas. El Messager Avocat anunció la organización del banco en enero de 1837 y publicó una convocatoria que decía en parte: invitamos a los hermanos del extranjero a que nos llamen en tema naciones en nuestra Safety Society y les recordaremos también las palabras de Isaías. Ciertamente las islas me esperarán las naves de Tarsis primero para llevar a tus hijos desde lejos su plata y su oro, no sus billetes del banco, con ellos para el nombre del Señor tu Dios. El 1 de enero de 1837, el mismo día en que los billetes impresos llegaron a Kirtland, llegó la desconcertante noticia de que la legislatura de Ohio se había negado a constituir el banco. Su funcionamiento se volvió ilegal en la misma semana en que se lanzó la campaña publicitaria. José explicó a su pueblo que, porque éramos mormones, la legislatura levantó alguna frívola excusa con la que se negó a concedernos esos privilegios bancarios que tan libremente concedieron a otros. En realidad, solo se permitió la incorporación de un nuevo banco en esta sesión legislativa. El ala de dinero duro del Partido Demócrata, conocida como el Partido Simanco o los Cofocos, había ganado el control y estaba decidido a detener el aumento de los bancos exploratorios. Pero José, sin embargo, era demasiado ingenioso para ser detenido por una formalidad. El 2 de enero el Kirtland Safety Society Bank se convirtió en el Kirtland Safety Society Anti-Banking Company. Los billetes de banco ya grabados fueron estampados con el prefijo anti y un sufijo de la palabra banco. Con este artificio, José esperaba eludir lo que consideraba la decisión prejuiciada de la legislatura y quizás al mismo tiempo apelar al creciente sentimiento antibancario. Ahora comenzaba la quincena más exuberante, próspera de la historia de Kirtland. Los bolsillos de todos estaban llenos de billetes. Las deudas locales fueron pagadas de inmediato y José envió mensajeros al este para pagar las enormes obligaciones de las empresas mercantiles de Kirtland. Con mucha fanfarria anunció además que se había formado un sindicato con el Banco Monroe del territorio de Michigan, convirtiendo a Oliver Cowdery en el vicepresidente. Ninguno de los hombres que se mantuvieron fieles a José nunca discutió públicamente la verdadera situación financiera del Banco de Kirtland, pero varios apóstatas en diferentes momentos relataron una anécdota idéntica que sugiere algo de la calidad de los activos del banco. En los estantes de la bóveda del banco, dijeron, había muchas cajas, cada una de ellas de $1,000. En realidad, estas cajas estaban llenas de arena, plomo, hierro viejo, piedra y combustible. Pero cada una tenía una capa superior de brillantes monedas de plata de 50 centavos. A cualquiera que sospechara de la estabilidad del banco se le permitía bajar y contar las cajas. El efecto de esas cajas era como magia, dijo C.G. Webb. Crear una confianza general en la solidez del banco y ese hermoso papel moneda se convirtió en pastel recién horneado. Durante un mes fue el mejor dinero del país. El secretario de José, Warren Parrish, que fue cajero por un corto tiempo, escribió en 1838: me ha sorprendido oírle declarar que teníamos $60,000 en monedas en nuestras bóvedas y $600,000 a nuestra disposición, cuando no debíamos exceder de los $6,000. Y no podíamos ordenar más. También sé que solo teníamos unos $10,000 en nuestros billetes en circulación cuando él, como cajero de esta institución, sabía que había al menos $150,000. El Painesville Republican, un periódico generalmente amistoso con los mormones, comentó secamente el 19 de enero de 1837: con respecto a la capacidad de la Kirtland Society para redimir sus pagarés, no sabemos nada más allá de lo que dice el informe. Se dice que tienen una gran cantidad de monedas a mano y tienen los medios para obtener mucho más, si es necesario. Si estos hechos son así, su circulación de alguna manera será beneficiosa para la comunidad. Los comerciantes de Cleveland, alarmados por las insinuaciones del periódico, comenzaron a rechazar los billetes, aunque no antes de que se hubieran pasado unos $36,000 en la ciudad. Los comerciantes de Buffalo y Nueva York los despreciaron desde el principio y ningún banco de ninguna parte los tocó. Pronto los billetes volvieron a fluir a Kirtland. José redimió un buen número de
José redimió un buen número antes de darse cuenta de que la huida del banco estaba a punto de arruinarlo. El 27 de enero, menos de un mes después de la apertura del banco, el Painesville Telegraph informó que había cerrado el negocio, diciendo que no redimiría otro dólar excepto con tierra. Todos los poseedores de billetes de Kila trataron desesperadamente de deshacerse de ellos. Para el 1 de febrero se vendían a 12 centavos y medio por dólar. Smith y Reardon renunciaron y F. G. Williams y Warren Pages tomaron las oficinas del presidente y del cajero, el último esfuerzo por salvar algo de los restos. Desde el principio el banco había estado operando ilegalmente. Una ley estatal fijó la pena por tal delito en $1,000 y garantizaba a los informantes una parte de la multa. Era inevitable que uno de los enemigos del profeta le impusiera la ley, y el 8 de febrero Samuel D. Roots firmó una orden judicial. Cuando el tribunal se reunió el 24 de marzo, los abogados de José trataron de probar que el estatuto no había estado en vigor en el momento de la organización del banco, pero perdieron el caso y se ordenó a José que pagara la multa de $1,000 y las costas. Si el banco necesitaba un golpe final para hacer añicos el poco prestigio que aún tenía entre los fieles, lo recibió cuando Warren Paris renunció a su cargo de cajero, dejó la iglesia y comenzó a describir abiertamente los métodos bancarios del profeta. Bueno, y aquí voy a compartir pantalla para enseñaros los peticionarios, acreedores y montos en la nota 1. Así que voy a compartir pantalla para que lo veáis. Está en la parte derecha según lo veis. Aquí lo tenéis. Aquí Manel Company, Nueva York, 8.000. Helen Hannes. Estos son todos los acreedores que tenía. Lo voy a pasar poquito a poco para que lo veáis. En total, $33.418 con 8 centavos. Es decir, es una buena cantidad en aquella época. Estamos hablando de 1838, y casi a finales de 1930. Es decir, una buena cantidad. Bueno, dejo de compartir pantalla y prosigamos la lectura. Page fue acusado más tarde de fugarse con $25.000, pero si tomó la suma debió de ser en billetes sin valor, ya que esa cantidad en las bóvedas había salvado al banco al menos durante el mandato de José como cajero. Mayo trajo el desastre a todo el país. En un solo mes, 800 bancos con $120 millones en depósitos suspendieron sus operaciones. El pánico de 1837 había llegado y una nación que se había vuelto loca por la tierra se asentó para su día de castigo, casi un parecido a la crisis de 1929. Perdón. El banco de Kirtland, que se había derrumbado 4 meses antes de que comenzara el pánico, continuó emitiendo billetes hasta junio. Entonces, el 29 de junio, Reardon fue llevado a los tribunales por hacer dinero espurio, falso, es decir, sin valor, y la práctica fue finalmente detenida. Sin embargo, no fue hasta agosto que José renunció formalmente al banco en el Messenger Advocate y advirtió a su gente que no aceptaran los billetes. El banco de Monroe de Oliver Cowdery se tambaleó al borde del desastre hasta la última semana de marzo, cuando con solo $1,026 en moneda suspendió los pagos por 60 días. En Monroe Times, que publicó el estado financiero, concluyó valientemente: solo hay que advertir a los poseedores de los billetes que no los tiren, pero tengan la seguridad de que el banco no caerá. El auge y la caída del banco trajo muy poco cambio real a la economía de Kirtland. El desastre fue tanto una ilusión como lo fue la prosperidad. Warren Page conoció esto cuando escribió el 8 de marzo de 1838. Conociendo su extrema pobreza cuando comenzaron en esta especulación mormona, no me ha sorprendido ni un poco oírles afirmar que su capital valía entre $300 y $400.000 cada uno, y en menos de 90 días después se volvieron insolventes sin ningún cambio en sus negocios. Algunos de los santos perdieron fortunas muy reales, aunque modestas, pero finalmente hicieron borrón y cuenta nueva de sus quejas y se negaron a ensuciar sus diarios con resentimientos. El profesor de gramática de José, que se desvinculó muchos años después, le dijo a W. Will que había perdido $2.500.
Conseguí por mi dinero la bendición del Señor, dijo, y la seguridad de que dentro de poco los billetes de ese banco serían el mejor dinero del país. La leyenda de las profecías de José de que algún día los billetes del banco serían tan buenos como el oro nunca se extinguió. Años más tarde, Brigham Young recogió parte del polvo de oro que llegaba a Sally City desde los campos de oro de California. Fabricó un suministro de monedas y ordenó que el paquete de billetes de Kirtland que había llevado al oeste se emitiera a la par con el oro. José encontró así al menos un hombre que podía hacer realidad sus profecías. El desplome del Banco de Kirtland desató un avispero. Los acreedores se abalanzaron sobre José armados con amenazas y órdenes de arresto. Estaba terriblemente endeudado. No hay forma de saber exactamente cuánto había pedido prestado él y sus principales élderes, ya que los leales mormones no dejaron nunca cuenta detallada de sus propias reclamaciones. Pero los acreedores locales no mormones a los que no podía pagar presentaron una serie de demandas contra el profeta que el tribunal del condado de Geauga registró debidamente. Estos registros cuentan una historia de problemas que habría demolido el prestigio y roto el espíritu de un hombre de menos valía. 13 demandas fueron presentadas en su contra entre junio de 1837 y abril de 1839, para resumir sumas que ascendían a casi $25,000. Los daños reclamados ascendían a casi $35,000. Fue arrestado 7 veces en 4 meses y sus seguidores se las arreglaron heroicamente para reunir los $38,428 necesarios para la fianza. De los 13 pleitos, solo 6 se resolvieron fuera de los tribunales, unos $12,000 de los $25,000. Y los otros 7, los acreedores recibieron una indemnización por daños y perjuicios o los ganaron por incumplimiento. José tenía muchas deudas adicionales que nunca resultaron en una acción judicial. Algunos años más tarde, compiló una lista de préstamos pendientes de Kirtland que ascendían a más de $33,000, lo que hemos visto. Ahora voy a compartir pantalla para que veáis un poco, es decir, el papel moneda y que había, y etcétera, etcétera. Bien, este es el papel, esto que veis a la derecha, el del banco de Kirtland, de Kirtland Society Bank. Y pues aquí, como veis, pone antibanco, que lo pusieron aquí. Este era de $3, con el número de serie. Este es el ya moderno, el templo. Y aquí las deudas y demandas, como vemos. Fecha de préstamo, fecha de vencimiento, importe adeudado, importe de la moneda, demandante y la fecha de arresto. Importe de la fianza, 4,000 tal, y follo incumplimiento, resultó fuera de la corte, daños, tal, sí, para que lo veáis. Bueno, pues dejo de compartir pantalla. Y prosigamos la lectura. Si se añade a estos dos grandes préstamos de $30,000 y $60,000 tomados en Nueva York y Buffalo en 1836, parecía que los líderes mormones debían a individuos y empresas no mormones más de $150,000. Esta deuda pesaba sobre la cabeza del profeta cuando se enfrentó a su iglesia en una conferencia en abril de 1837. Se han firmado grandes contratos por tierra de todas partes, dijo, en las que nuestros enemigos han cedido sus derechos. Estamos en deuda con ellos, pero nuestros hermanos en el extranjero solo tienen que venir con su dinero, tomar su contrato y liberar a sus hermanos de las vergüenzas pecuniarias bajo las que ahora luchan y procurar para ellos un lugar pacífico de descanso entre nosotros. Terminó con lo que el periódico de la Iglesia describió como una profecía. Este lugar debe ser edificado y será edificado, y cada hermano que se afiance y ayude a asegurar cumplir con estos contratos será rico. Fue una apelación vana y una promesa infeliz. Uno por uno los débiles de fe dejaron las filas. Sylvester Smith, uno de los primeros en apostatar, esparció el veneno de su desilusión por todas partes. Al menos 6 de los 12 apóstoles se rebelaron abiertamente. Y Parley Pratt, cuya elocuencia rasódica
había atraído a cientos de personas a la iglesia, amenazó incluso con presentar una demanda contra el profeta. Pratt escribió una carta a José el 23 de mayo de 1837 que decía en parte: y ahora, querido hermano, si todavía estás decidido a seguir este mal camino hasta que tú y la iglesia se hunden en el infierno, te ruego al menos que tengas misericordia de mí y de mi familia y de los demás que están obligados conmigo por estos 3 lotes de tierra, que me bendices al precio extorsivo de $2000 que nunca te costaron $100. Porque si se pone en mi contra, porque si se pone en mi contra, me arruinará a mí y a mi familia desamparada, así como a los que están vinculados a mí. Porque ayer el presidente Guidon vino a mí y me informó que tú habías sacado el dinero del banco de las obligaciones que tenía contra mí y que lo había dejado a merced del banco y no podía ayudar en cualquier curso que tomaron para cobrarlo, a pesar de las promesas más sagradas de tu parte de que yo no sería perjudicado por esos documentos. Le ofrecí los 3 lotes por los documentos, pero él también quería mi casa y mi hogar. Ahora, querido hermano, aceptarás esos lotes, me entregarás los documentos y me pagarás los $75 que pagué por ellos, o te aprovecharás de tu vecino porque está en tu poder. Si no, me veré en la dolorosa necesidad de preferir acusarte de extorsión, codicia y de aprovecharte de tu hermano por una influencia religiosa indebida, como decir que era voluntad de Dios que las tierras pagasen tal precio, y muchas otras profecías, publicaciones y declaraciones de naturaleza similar. José amenazó con excomulgar a cualquier santo que demandara a su hermano en la iglesia y ordenó que Pratt fuera juzgado por el sumo consejo el 29 de mayo. Pero el propio consejo se vio sacudido por el cisma y la reunión se interrumpió en desorden. Bien, una aclaración breve respecto a las tablas que habéis visto que he compartido. Dice: la tabla que establece una lista de peticiones, acreedores, su residencia y la cantidad que se debe a cada uno. Esta lista incluye solo las deudas contraídas antes de 1838, en las que Oliver Cowdery participó como firmante del pagaré. La lista original y completa incluye las deudas contraídas más tarde. Se puede encontrar en la biblioteca de la iglesia realizada en Independence. Las deudas posteriores se enumerarán aquí más adelante. Bueno, nos sigamos. Mientras tanto, Grandison Newell, el antimormón más belicoso de Ohio, que había visto con regocijo el colapso de la estructura financiera de la iglesia, decidió destrozar el prestigio personal de José para siempre. Escribió cartas abiertas al Painesville Telegraph el 6 y el 26 de mayo acusando al profeta de incitar a 2 mormones llamados Denton y Davis a matarlo para que no procediera contra el banco. Desesperadamente sacudido por este clima, a 4 meses de calamidad continua, José escribió en su diario: parecía que los poderes de la tierra y del infierno combinaban su influencia de manera especial para derrocar a la iglesia de una vez por todas y llegar a un final. Herbert Kimball probablemente no exageraba mucho cuando dijo que en ese momento no había 20 personas en la tierra que declararan que José Smith fuera un profeta de Dios. Como Grandison Newell era conocido públicamente como el perseguidor mormón, muchos sospecharon que su demanda contra el profeta fue inventada por pura malicia. Es lo típico. Cuando el tribunal se reunió a principios de junio, estaba claro que no tenía ningún caso y pocos se sorprendieron cuando el juez desestimó la demanda por falta de pruebas. El ataque a Newell sirvió para que José se ganara una buena dosis de compasión de su propio pueblo. Los apóstoles T.B. Mass y Orson Hyde, que habían criticado duramente la quiebra bancaria, confesaron sus pecados y pidieron perdón. Incluso Pratt se reconcilió, aunque se negó a quedarse en Kirtland, donde el aire todavía estaba fétido por el aliento de la calumnia, y pidió que le enviaran al este, donde podría limpiar su sangre de la acrimonía predicando a los impíos. José se dio cuenta de que Kirtland debía ser limpiada de alguna manera de sus mejores élderes hasta que el fiasco bancario se olvidara y las deudas fueran canceladas o aplazadas. La mejor manera de asegurar la lealtad de sus hombres era enviarlos a misiones donde podían perder sus pequeños agravios al predicar la pureza del Evangelio. Por lo tanto, decidió establecer una misión en Inglaterra. Este era un plan que había contemplado desde que vio el éxito fenomenal de la misión canadiense. Muchos conversos en el área de Toronto estaban instados a que se enviaran hombres a Inglaterra para predicar a sus familiares. El 1 de junio de 1837, José designó al gran Herbert Kimball, de hombros caídos,
para dirigir un grupo misionero. Con él iban el arrepentido Hayden y el joven capaz William Richards. La misión inglesa nació así de un desastre, y ni siquiera en sus sueños más extravagantes pudo el profeta prever su éxito. A medida que el verano avanzaba, llevando la medida completa del pánico a Occidente, José comenzó a recuperar más del terreno que había perdido. Muchos de los que habían estado listos para apostatar cuando el banco de Kirtland falló, reconsideraron cuando los bancos cerraron sus puertas a todas partes. Con toda la estructura financiera de la nación colapsando, las especulaciones de José ahora parecían más una indiscreción que un gran robo. Muchos santos llegaron a aceptar la digna disculpa ofrecida en julio por el Messenger Avocate. Creemos que la banca o las finanzas son tanto una ciencia, un comercio o un negocio normal como los de la ley, la física o la teología, y que un hombre puede ser un civil eminente y no saber nada de las consecuencias del principio de la medicina. Puede ser un teólogo célebre y no ser ni mecánico ni financista y estar tan expuesto a fracasar en la gestión de un banco como en la construcción de un globo o el mecanismo de un reloj. No estamos preparados en nuestros sentimientos para censurar a ningún hombre. A mediados de julio, José partió en un viaje misionero de 5 semanas a Canadá con la esperanza de que en su ausencia la enemistad contra él se disipara aún más. Pero regresó refrescado y vigorizado para descubrir que la iglesia se había dividido en dos. La facción que se le oponía se había reunido en torno a un joven que decía ser una vidente en virtud de una piedra negra en la que leía el futuro. David Whitney, Matty Harris y Olivero Calderi, cuya fe en las piedras videntes no había disminuido cuando José dejó de usarlas, le prometieron su lealtad, y F. G. Williams, antes primer consejero de José, se convirtió en el escriba de ella. Siguiendo el modelo de los Sackers, la nueva profetisa danzaba en un estado de agotamiento ante sus seguidores, caía al suelo y estallaba en revelaciones. Fue descorazonador para José ver a sus preciados 3 testigos del libro de Mormón aparentemente listos para presenciar otra dispensación, pero en poco tiempo silenció a la evidente danzante. Candler y Wilmer volvieron a Redding medio contritos, medio suspicaces, y poco después se fueron a Missouri. Solo Matty Harris, cuya lengua meneadora se había vuelto insoportable, fue apartado de la iglesia. José se sintió libre de probar la lealtad de sus santos en una conferencia. Una vez más fue sostenido como presidente de la iglesia por voto unánime. Este triunfo fue ilusorio y de corta duración. Con las empresas mercantiles en bancarrota, el molino de vapor en silencio y los valores de la tierra uniéndose a un nivel terrible, Kirtland se estaba desintegrando rápidamente. Los santos que tenían medios de se trasladaban a Missouri, no solo porque se llamaba Sion, sino también porque estaba al oeste, en cuya dirección siempre se inclinaba la esperanza en Estados Unidos. José, en compañía de Sidney Rigdon, se fue de visita a Missouri poco después de su regreso de Canadá. Su partida se vio sin duda acelerada por el hecho de que había 6 demandas contra él por daños y perjuicios por un total de $6,000 pendientes de resolución en Chardon y el Tribunal debía reunirse el 24 de octubre. Era imposible para él cumplir con estas deudas. Había enviado hombres en grupos de 8 desde Kirtland para reunir dinero para salvar la iglesia, pero no podía contar con su regreso hasta dentro de 3 meses. Durante los 2 meses de la ausencia de José en Missouri, la iglesia de Kirtland se vino abajo. Después de pelearse en el templo con los miembros aún leales al profeta, los disidentes crearon su propia iglesia, inundaron a los fieles con demandas, obligando a muchos hombres, incluyendo a Brigham Young, a huir a Missouri para escapar del arresto. Después de la pelea en el templo, el padre de José Smith y otras 16 personas fueron arrestadas bajo el cargo de motín, pero el juez desestimó el caso con el argumento de que no había causa para actuar. A continuación, los disidentes trataron de asegurar la imprenta con sus 800 ejemplares del libro de Mormón que había caído en manos de Grandison Newell. En esta etapa de los asuntos, José regresó de Missouri, llamó a un juicio público en el templo, determinó que las llagas que durante tanto tiempo habían estado supurando en el cuerpo de la iglesia debían ser cortadas sin piedad. Los disidentes llegaron con fuerza. L. E. Miller, que estaba presente, relató después que José entró en la reunión con la resolución y coraje de que la situación parecía seguir, y se comportó como alguien que sentía que su alma y su ser se había encontrado firmemente en la roca.
mientras que todos los demás no era más que el movimiento de la arena o el balanceo de las cañas al viento de verano. Tomó una resolución, una batalla decidida. Entonces Gaydon subió al estrado. Estaba medio enfermo y tenía que estar apoyado en el púlpito, pero era una enfermedad nacida en parte del odio y la desesperación. Una vez que comenzó su denuncia, encontró inesperadas reservas de energías y vitriolo. Durante 7 años había visto a la Iglesia reunir el poder, sacando gran parte de su fuerza de los bautistas y cambellitas, cuyos líderes en el pasado habían elegido y despreciado. Consideraba la gloria de la Iglesia como un triunfo peculiarmente personal. El mormonismo había ha vomitado a los cambellitas eficazmente, ningún hermético podía hacerlo también. Teniendo poca visión social y siendo completamente incapaz de entender las fuerzas económicas que contribuyeron al caos financiero de Kirtland, se había convertido en un cazador de brujas y ahora acusaba a los disidentes de un largo catálogo de crímenes que incluía la mentira, el robo, el adulterio, la falsificación y la estafa. Su salvaje ataque se elevó en un crescendo de epítetos violentos que aturdieron a los santos. Finalmente, cuando su energía se agotó, se dejó ayudar por el largo pasillo hasta la entrada y la congregación se sentó en silencio mientras las puertas del templo se cerraban tras él. Siguió una amarga pelea mientras se lanzaban cargos y contracargos de un lado a otro. José perdió completamente el control. Gritando por encima del estruendo, pidió el fin del debate y una anotación sobre las excomulgaciones. Sí, gritó un disidente. Le cortaría la cabeza a un hombre y lo echaría después. La reunión finalmente se terminó y José salió del templo consciente de que había perdido probablemente para siempre lo que había sido 7 años de construcción. Poco después, cuando se supo que Grandison Newell había conseguido una orden de arresto por fraude bancario, José supo que era el final y huyó en la noche con Gaydon, su cabello y se dirigió hacia Sion. Bueno. Después de la desaparición de su profeta, los disidentes tomaron el templo y dentro de los muros que tan recientemente había resonado con himnos a su gloria, aprobaron resoluciones que proclamaban su depravación. En la noche del 15 al 16 de enero, 3 días después de la huida de José, el edificio donde se encontraba la imprenta se incendió y se quemó hasta los cimientos. Warren Parris acusó a José de ser el responsable del incendio, diciendo que lo había hecho para evitar que la imprenta se volviera contra él y también para cumplir una profecía de que Dios destruiría a Kirtland con fuego por su maldad. Para entonces, Parris ya había llegado a creer lo peor de José y Gaydon, a quienes una vez había considerado como dioses. Creo que son infieles confirmados, escribió, que no tienen el temor de Dios ante sus ojos. Mienten por revelación, huyen por revelación, y si no se enmiendan, me temo que al final serán condenados por revelación. Bueno, y hasta aquí el capítulo 14 de Star Trek Kirtland. La próxima semana veremos el capítulo 15, el Valle de Dios. Hasta entonces, pues os deseo lo mejor, que tengáis una buena semana, portaros bien, sed buenos. Hasta pronto.